Hola de nuevo a todos. Hoy nos toca ver dentro del tema de estructuras los tipos de estructuras, ¿vale? Hay unos 8 tipos de estructuras y hoy vamos a dejar claro cómo diferenciar cada una de ellas. Vamos a empezar con las primeras, las estructuras masivas, ¿vale? Bueno, las estructuras masivas yo siempre pienso en estructuras de la prehistoria, de cuando no se conocía apenas nada, ninguna técnica de construcción, como son, por ejemplo, las pirámides, ¿veis? Las pirámides de Egipto, o el Partenón, aquí tenéis el Partenón de Atenas, ¿no? De Grecia. ¿Cómo diferenciáis una estructura masiva? Porque se realizaban con mucho material, ¿vale? Con mucho material y apenas sin dejar huecos. Fijaos las pirámides que están hechas. Pues piedra, 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 piedra. ¿Cuánta piedra lleva eso? Bueno, no lo queremos ni contar, ¿no? Y en el caso de que no lleve tanta piedra, fijaos en el Partenón, hay una estructura o hay una técnica que veis que tenéis. Columna, columna, y entre medio de columna y columna hay uno en vertical, en horizontal. Esto se llama dintel, ¿vale? Dintel. Los dinteles solían ser de madera o de piedra, ¿vale? Pero de poca longitud. Si os fijáis aquí en el Partenón, veis columna, columna y un poco de dintel. Otra columna, dintel, ¿vale? Entonces, si tenéis que pensar en estructuras masivas, la palabra clave es mucho material. Normalmente suele ser de piedra o madera. Si yo os hablo, por ejemplo, de Stonehenge, esas piedras que están en Inglaterra haciendo un círculo, eso también sería una estructura masiva, ¿vale? Porque al final hacen los dinteles con piedra, ¿vale? Entonces, vais a tener dentro de las estructuras masivas las que son como la pirámide, ¿vale? Piedra, piedra, piedra y coloco encima piedra, 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 más piedra. Y las que ya tienen un poco más de hueco en su interior, que son las adinteladas. Columna, columna, dintel. Bien, eso en cuanto a las estructuras masivas. Vamos a las estructuras abovedadas. Cuando ya se descubrió el arco y la bóveda, se pudieron hacer estructuras donde podían cubrir más espacios y tener más hueco dentro de ella, ¿vale? Primero, ¿qué es un arco? Bueno, yo creo que todos sabéis lo que es un arco. Un arco es una estructura que hace así, ¿no? Y todo el peso lo soporta esta zona de aquí, lo que sería la zona curvada. ¿Veis? Aquí en el Coliseo de Roma, ¿veis? Aquí hay un arco y otro y más. ¿Veis que si esto hubiera sido con piedra, todo esto tendrían que rellenarlo? Y hubieran necesitado mucho más material. Después, ¿qué es una bóveda? Bueno, las bóvedas utilizan los arcos para hacer, vamos a decir, un pasillo. Fijaos en la foto de en medio. ¿Veis? Aquí hay un arco. Un poco más atrás hay otro arco. Otro arco. ¿Veis? Son una serie de arcos que te crean como un pasillo y eso sería la bóveda. Y luego aparte tenéis las cúpulas. Fijaos aquí en el Taj Mahal. ¿Vale? En el Taj Mahal las cúpulas suelen ser más de forma esférica. Y dentro, pues claro, dejan un espacio. Si vosotros pensáis en una cúpula, si habéis ido a alguna iglesia que tenga una cúpula, veis que en el centro hay muchísimo espacio porque dentro no hay ningún pilar ni nada que lo sostenga, ¿vale? La propia cúpula es una estructura que se sostiene sola. Ya veremos diferentes tipos de arcos, bueno, las bóvedas, pero en principio lo que tenéis que pensar en las estructuras abovedadas, que las claves son que haya una cúpula, que haya una bóveda o que haya muchos arcos. Con estas tres estructuras ahorramos material, ¿vale? Usamos menos material. ¿De acuerdo? Fijaos lo que es esta bóveda de aquí, sin ningún pilar por aquí por medio, que tenga que sujetar esto, que te quita mucho espacio, ¿vale? Fue un gran adelanto el descubrimiento del arco y después de la bóveda. Pero una cúpula también sería una estructura abovedada. Ojo que luego nos van a intentar liar, ¿vale? Después tenemos las estructuras entramadas.
Las estructuras entramadas son las de hoy en día. Aquí tenemos la construcción de un edificio. ¿Por qué sé yo que es entramada? Porque tiene pilares y tiene vigas. ¿Veis? Vigas. Pilares, viga, viga, pilar, pilar, viga. ¿Y qué estoy consiguiendo con esto? Estoy consiguiendo ganar mucha altura con poco material. A ver, con poco material. Hay que usar material, pero no es como las pirámides. Pensad, si tuvierais que hacer un edificio igual de alto que las pirámides ahora mismo, bueno, pues eso se hace perfectamente. Hay rascacielos muchísimo más altos que las pirámides, ¿no? Entonces, las estructuras entramadas usan sobre todo hoy por hoy una palabra, que es hormigón. Veremos cómo se hace una estructura entramada con hormigón, pues ya diferenciaremos los pilares, las vigas y demás, pero pensad que una estructura de hoy en día normal y corriente, sin ser ninguna estructura bonita ni nada especialmente destacable, va a ser una estructura entramada. Sin embargo, también os he puesto aquí este templo budista, porque también, si os fijáis, es una estructura entramada, aunque no sea de hormigón, porque mirad aquí, viga, pilar, viga, pilar, viga, viga. ¿Veis que está formado también por pilares y vigas? O sea, que las estructuras entramadas no son algo actual. O sea, que principalmente lo que tenéis que ver en las estructuras entramadas es eso, que haya pilares y vigas, ¿vale? O sea, que hay una especie de emparrillado de conjunto donde están sobre todo, o sea, si veis pilares y vigas, sospechad que sea una estructura entramada, ¿vale? Seguimos, otro tipo de estructuras, las trianguladas. De estas ya hemos hablado un poquitín cuando hablamos del triángulo y cómo aportaba rigidez, ¿no? Las estructuras trianguladas están normalmente formados pues, por barras metálicas o de madera, ¿no? O tablones de madera. Recordad que la triangulación os ofrecía una estructura indeformable, así que es una buena construcción o una buena solución para construir puentes, ¿vale? Cerchas, ¿os acordáis de las cerchas? Esto era una cercha que se ponía en los tejados, ¿vale? ¿Veis la triangulación? Todos son triángulos, ¿vale? También sirve para hacer estructuras verticales, como torres o andamios o grúas. Fijaos aquí esta grúa. Mirad la grúa. La grúa esta, si yo me pongo a dibujar, mirad cuántos triángulos salen. Triángulo, triángulo, venga triángulos por todos lados. O incluso este puente. ¿Veis este puente? Mirad la altura que tiene. Recordad que una de las estructuras trianguladas más famosas es la Torre Eiffel. Incluso este puente, veis que tiene aquí, aunque esto no sea del todo recto, también está todo formado por triángulos. Triángulo, ¿veis? Entonces, para diferenciar las estructuras trianguladas, ¿vale? Si hay barras metálicas o de madera formando triángulos, ya tenéis una estructura triangulada, ¿vale? Entonces, a ver, hemos visto las masivas, las abovedadas, las entramadas, las trianguladas. Vamos a las atirantadas. A ver, las atirantadas son muy interesantes. Seguro que habéis visto muchas y nunca os habéis parado a pensar de ellas. Si os hablo de un puente colgante, ya sabéis, puente colgante, siempre pensáis, uy, de esos que se mueven mucho. Un puente colgante, ¿por qué se diferencia? Porque no tiene muchos pilares en medio. Normalmente suele tener 1 o 2 pilares y ahí se sostiene todo el peso del puente. Fijaos aquí el Golden Gate. ¿Veis? Que tiene, este es de San Francisco, tiene como un pilar central, o sea, un pilar aquí y otro pilar aquí, y todo el peso del puente, ¿veis que aquí en medio no hay nada? Y dices tú, esto es una maravilla, ¿no? O fijaos este otro puente, el que tengo debajo. Este es en Santander, donde el Parque Tecnológico. El puente es todo esto y solo tiene un único pilar, por decirlo así. ¿Cómo funciona esto de los puentes? Bueno, pues tenéis por un lado los puentes colgantes. Los tenéis de 2 tipos.
¿vale? El puente colgante de catenaria, que es el Golden Gate, que sería algo así. Tú tienes dos pilares, este es tu puente, y hay aquí, una línea, ¿vale? Un cable que se llama catenaria. Y de aquí, de la catenaria, salen una serie de cables que se sujetan con la base del puente, que se llaman tirantes. O sea que esta, la larga, es la catenaria. Y todos estos de aquí, todos los que se sujetan con el puente, se llaman tirantes. Este sería un puente colgante de catenaria. ¿Vale? Y luego tenéis otro tipo de puentes que ahora pues se estilan más, son más populares, que son de ese estilo. Tienes una única viga, perdón, un único pilar, que manía con decir viga, y del pilar salen ya los cables que sujetan el puente. Estos cables se llaman tirantes, igual que el otro. Pero aquí no hay catenaria, ¿vale? Esto se conoce como un puente colgante atirantado. Seguro que alguno está pensando ya en ese puente que hay cuando sales del polígono de Barros y llegas hacia San Felices. También es un puente colgante. ¿Cómo es? A ver quién me lo dice. Si es atirantado o de catenaria, ¿vale? Pues fijaos, los puentes se usan mucho en las estructuras colgantes, ¿no? ¿Veis? Aquí tenéis la catenaria, ¿vale? La catenaria del Golden Gate. Y aquí tenéis todos los tirantes que soportan el peso del puente. Y sin embargo aquí en el atirantado este de Santander, veis que tenéis aquí el pilar y aquí todos los cables, todos los tirantes, ¿vale? Vamos a ir hablando con propiedad. Y ojo aquí, he cogido esta foto del estadio este de Londres, de Lodos Arena, porque aunque pueda parecer abovedado, yo no digo que no tenga una bóveda, todo el peso se sujeta por, ¿veis? Estos pilares, y veis aquí que cada pilar tiene unos cables, ¿veis? Esta sería otra estructura atirantada. Aunque de primeras, si tú no vieras estos cables, estos tirantes, dirías que es abovedada, ¿vale? Entonces, clave para entender las estructuras atirantadas, pues los tirantes, ¿vale? Esa sería la clave, los tirantes, ¿de acuerdo? Seguimos con más tipos de estructuras. Las estructuras laminares. Realmente esas estructuras las encontramos en casi cualquier cosa que podemos usar hoy en día. Cuando hablamos de estructuras me refiero a edificios, son edificios que están formados por pequeñas láminas de metal, de plástico o de otros materiales, ¿vale? Que son resistentes debido a la curvatura o a los pliegues que presentan. Mirad aquí la ópera de Sydney, ¿veis? Conseguir esto, pues está hecho con pequeñas láminas que van formando o que dan esa forma tan peculiar, pero normalmente suele ser curvo, ¿no? Suele tener una curvatura. Aquí tenéis el Oceanográfico de Valencia, ¿veis esta curvatura? Esto conseguirlo, pues con hormigón tal cual, pues no sería tan fácil, ¿no? Tendrías que ir lámina a lámina, ¿vale? O el primero, que igual ya lo habéis conocido, que es el pabellón o el estadio de la Ballena que hay en Santander. ¿Veis aquí? Aquí sí que se ven claramente las láminas, ¿vale? Las láminas de metal. Pero no solo están en estructuras grandes, en edificios. La curvatura que tienen este tipo de estructuras laminares, permite que esas láminas resistan muy bien los efectos de tracción y de compresión en la superficie, ¿vale? Y a su vez, todo lo que son los pliegues le dan rigidez a la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos una carcasa de una PSP. Vosotros igual no la habéis conocido. Bueno, pues una consola que lanzó PlayStation en su día. Bueno, pues estas carcasas suelen ser muy resistentes, aguantan muy bien
los golpes, el uso diario, pero también donde veis una estructura laminar es en el chasis de los coches. El chasis de los coches están formados por, pues eso, pues por láminas, en plan, aquí tenéis la puerta, aquí tenéis la zona de encima de la rueda, ¿vale? Y son estructuras que son muy resistentes, ¿vale? También depende un poco del material con el que estén fabricadas, ¿vale? Pero bueno, pues eso, la carrocería de los coches, las carcasas de los equipos electrónicos, pues la cubierta de los edificios que os estábamos mostrando aquí, ¿vale? Son estructuras laminares o laminadas, ¿vale? La ventaja que tienen es que tienen poco espesor y gran resistencia. Entonces, lo vais a ver ahí. Claves: tienen poco espesor, tienen gran resistencia y suelen tener formas curvas. Suelen, no siempre. Yo cuando veo algún edificio así raro de bonito, porque destaca, no es el típico edificio recto, digo, esto es laminar o laminado, ¿vale? Porque además suelen llevar eso, pequeñas láminas, sea de metal, de plástico, del material que sea, ¿vale? Que dan forma a la estructura. Las carcasas de los móviles, por ejemplo, también de una televisión, es que están en todos lados las estructuras laminares. Luego las estructuras neumáticas, estas son las que vosotros diferenciáis enseguida. Las neumáticas, si vosotros pensáis en el típico hinchable, ¿no? El hinchable de toda la vida, aquí pues, que te subías por atrás y te tirabas por el tobogán, están compuestas por una pequeña pared de un material que suele ser plástico, que se suele denominar membrana, que dentro alberga ¿qué? Aire. ¿Aire qué? Aire a presión. ¿Cuál era la cosa de estas estructuras? ¿Qué pasaba con este tipo de juguetes cuando de repente la bomba dejaba de funcionar? Que te decía el tío, para afuera, rápidamente para afuera. ¿Por qué? Porque mientras no haya aire aquí, por aquí dentro, por todo por aquí dentro, a presión, la estructura se desmorona, ¿vale? O sea que las estructuras neumáticas suelen estar hinchadas. Un hinchable que no esté hinchado no sirve para nada, ¿no? ¿Y quién soporta los esfuerzos? Pues la soporta el aire a presión. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de estructuras? Que cuando están deshinchadas pesan muy poco, no tienen un peso estructural grande, por tanto se pueden mover a cualquier lado de una forma más o menos fácil. Imaginad si un hinchable de estos tuviera una base de hormigón, pues moverlo ya necesitabas un camión contundente, ¿no? Pero de esto, ¿qué hace el feriante o el que sea cuando acaba su hora? Lo coge, lo deshincha, lo dobla y ya la venga, para la furgoneta. Se puede transportar muy fácilmente. Aquí tenéis otro tipo de estructura, pues esto puede parecer a las típicas carpas que hay cuando hacen la vuelta ciclista o el tour, a la llegada, las típicas de meta, pues bueno, pues ese tipo de estructuras. ¿Qué otro tipo de estructuras tenéis neumáticas? Pues las embarcaciones estas, los kayaks, hay kayaks de estos neumáticos, los colchones estos de aire que anuncian en la teletienda, ¿vale? Las neumáticas enseguida las diferenciáis porque sabéis que están llenas de aire y esas son neumáticas. Y por último están las estructuras geodésicas. Ojo con las geodésicas porque soléis confundirlas con las trianguladas. A ver, ¿por qué digo esto? Porque las estructuras geodésicas están formadas por triángulos, pero están combinadas de tal forma que tienen una forma de bóveda, de cúpula normalmente. Mirad aquí, el que tenemos a la derecha es un auditorio que hay en Torrelavega. Mirad, ¿veis los triángulos? Alguien me dice, esto es triangulada. No es triangulada, ¿por qué? Porque mirad qué forma tiene, como de cúpula, ¿no? ¿Veis que tiene como media cúpula? Las estructuras trianguladas son más rectas. Sin embargo, las geodésicas, aunque tengan triángulos dentro, suelen tener ese perfil de cúpula o de bóveda, ¿vale? O sea, siempre tirando a ser redondo. Mirad esta otra de la izquierda.
triángulo, triángulo, aquí hay triángulos a trisca, pero ¿qué forma tiene esto? De cúpula, ¿vale? Se llaman cúpulas geodésicas y los triángulos suelen formar elementos hexagonales o pentagonales y los vértices, como veis, coinciden, ¿no? Los vértices son como comunes a otros pentágonos, triángulos que están a los lados. Entonces, cuanto más grande sea una cúpula de estas geodésicas, más resistente se va a volver. Es la única estructura que puede cubrir grandes extensiones sin necesidad de tener dentro un pilar. Porque mirad qué grande es esta cúpula. ¿Y aquí dentro hay pilares? No. Esta estructura se sostiene por los triángulos que tiene todo a su alrededor. O fijaos esto. Esta cúpula va a ser más difícil que la podáis ver, pero esta podéis ir a Torre la Vega perfectamente. Aquí hay una buena distancia. ¿Y aquí hay pilares entre medio? No. Entonces, aunque vosotros veáis triángulos y veis esa forma de cúpula, ya tenéis que saber que es una estructura geodésica. O sea, que la clave suelen ser que hay triángulos, pero también hay una forma de cúpula. Entonces, eso os tiene que servir para diferenciarlo. ¿Vale? Poco más sobre este tipo de estructuras que ocupan mucho espacio, ¿vale? Pero que la ventaja es que no tienen pilares. Bueno, pues ya hemos terminado con los tipos de estructuras. Espero que haya quedado algo más claro. Va a haber estructuras que mezclen un poco de cada tipo, pero aquí os he contado un poquitín las principales. Un saludo a todos. Hasta el próximo vídeo.